Hello everybody, how are you doing? I hope everything is going right. Let's start the new class. Ok, lo que vamos a ver hoy es el tiempo pasado. Os voy a contar primero una historia para que veáis los 4 pasados que vamos a ver. Imaginaros que os estoy contando la historia y os digo: hola, ayer comí en el restaurante de María. Yo solía comer en el restaurante de Juan, pero ahora está cerrado. Mientras estaba comiendo, vi a mi amigo Pedro. Él me vio cuando ya había terminado. Entonces os he contado una pequeña historia. Y si os fijáis, he utilizado 4 pasados, 4 tiempos pasados en español, hablando en castellano. Pues vamos a ver cómo estos tiempos se traducen al inglés. El primero, os he dicho, hola, ayer comí en el restaurante de María. Ayer comí en el restaurante de María es una acción pasada, que fue terminada en el día de ayer. Cuando una acción es pasada y ya no nos referimos a ella y tenemos que indicar con un adverbio de tiempo que ha sido terminada, utilizamos el pasado simple. El pasado simple, hoy solo vamos a ver cómo se utiliza en afirmativa. El pasado simple requiere saber los verbos en pasado. En inglés hay verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares son muy sencillos para formar el pasado porque solo hay que añadir las letras ed, ed al final del verbo. Todas las personas se conjugan exactamente igual, es decir, no tenemos que añadir s a la tercera persona como hacíamos en el presente. Pero los verbos irregulares, que hay bastantes, tenemos que memorizar el pasado porque no siguen una regla. Algunos tienen unas similitudes, pero no siguen una regla. Entonces, estos hay que memorizarlos. Por ejemplo, vamos a ver cómo haríamos esta primera frase. Yo he dicho, ayer comí en el restaurante de María, y el verbo comer se dice eat, sonriendo, eat, para diferenciar el sonido del pronombre neutro it. Eat, eat. Muy bien. Entonces, eat es el infinitivo, es decir, comer. El pasado sería ate, ate. Y este que os he puesto aquí es el participio. El participio se utiliza para formar el último pasado que os he dicho, cuando había terminado de comer, cuando ya había terminado, vamos a necesitar el participio. Entonces es eat, ate, eaten. Vale, el verbo ver, que también lo vamos a utilizar en estas frases, se dice see. Y el pasado sería saw y el participio seen. Y os lo digo para que lo vayáis memorizando, el seen no lo vamos a ver en las frases, pero así os va sonando. Entonces, ayer comí en el restaurante de María sería I ate at Maria's restaurant yesterday. Vale, Maria's Restaurant. Ya en el vídeo del vocabulario os dije cómo se decía en inglés, cómo se expresaba en inglés la pertenencia a personas de algo. Se pone primero el nombre de la persona a la cual la cosa pertenece, el apóstrofe, una S en singular, si es en plural solo la coma y no ponemos la S, y luego la cosa que es poseída. Entonces, el restaurante de María, Maria's Restaurant. I ate at Maria's Restaurant yesterday. Es una acción pasada, pasado simple. Vamos a decir la segunda frase. Yo solía comer en el restaurante de Juan, pero ahora está cerrado. Es una cosa que solía hacer, pero ya no la hago. Solía hacer en el pasado. Yo comía en el restaurante de Juan, pero ya no porque está cerrada. Está cerrado. ¿Cómo construimos este pasado? Utilizando el used, used to, y luego la cosa que solíamos hacer. Entonces sería, I used to eat at John's restaurant, but now it's closed, but it's closed now. ¿Vale? Esto sería otro pasado, no tiene un nombre en inglés.
es el pasado cuando nos referimos a algo que solíamos hacer en el pasado, pero que ya no lo hacemos. Yo antes hacía esto, pero ya no. Y es diferente del pasado simple. Esto es, yo comí ayer en el restaurante de María. Yo solía comer en el restaurante de Juan. No dices ni ayer ni antes de ayer. Solía hacerlo en el pasado. Pero no estás especificando si fue ayer o el año pasado en todo caso. Yo solía comer el año pasado en el restaurante de Juan, pero ya no. Entonces es una acción que solías hacer habitualmente en el pasado. Luego os he seguido la historia diciendo, mientras yo estaba comiendo, vi a mi amigo Juan. Mientras yo estaba comiendo, ¿os acordáis del presente continuo, perdón? Que es una acción en progreso en el presente. Yo estoy comiendo ahora, yo estoy leyendo ahora. Pues lo mismo ocurre en el pasado, yo estaba comiendo. Si con yo estoy comiendo utilizo el to be y el otro verbo le añado ing, pues con el pasado continuo, que es como se llama este, es exactamente igual. Utilizo el verbo to be, pero en pasado, más el otro verbo con ing. Para ello tenemos que saber el pasado del verbo to be. Hoy solo vamos a ver el de la primera persona. El de la primera persona en presente es I am y en pasado es I was. No se contrae. I was. En este caso no contraemos. Entonces, mientras se dice while. Entonces, mientras yo estaba comiendo, while I was eating, yo vi a mi amigo Peter. Yo vi una acción pasada. Mientras estaba haciendo una cosa, ocurrió algo. El pasado del verbo see, os he dicho que es saw. Entonces sería, while I was eating, I saw my friend Peter. Esto es pasado continuo y esto es pasado simple. Mientras estaba haciendo una cosa, ocurrió algo. Y la última frase en la cual utilizamos el cuarto pasado, la segunda forma, la cuarta forma de pasado que os quiero explicar es él me vio, esto también es pasado simple, él me vio a mí, es acción pasada, he saw me, cuando ya había terminado, cuando ya había comido. Entonces, este es el pasado perfecto que se le llama y es una acción que se ha acabado en el pasado, pero antes de una acción previa. A ver, en este, ¿qué pasa primero? Primero, él me vio a mí y luego dice cuando yo ya había terminado. Entonces, ¿qué ocurre primero? ¿El yo terminar de comer o el que él me vio? Lo que ocurre primero es que yo he terminado de comer. Entonces, cuando la acción, son dos acciones en el pasado, pero una es anterior a la otra, la que es anterior va en pasado perfecto y la que es más reciente en pasado simple. ¿Cómo se forma el pasado perfecto? Con el pasado del verbo have, que es had para todas las personas igual, y luego el participio, por eso os lo he puesto aquí. I had eaten. El already es esto quiere decir ya, que ya. No os preocupéis porque esto lo vamos a ir viendo poco a poco y vais a ver dónde se coloca el already. Already quiere decir ya. He saw me when I had already eaten. Él me vio cuando ya había terminado. Vale, pues entonces estos son los cuatro pasados que vamos a ir poco a poco viendo con muchos ejemplos y en cómo se utiliza en negativa y cómo se utiliza en interrogativa. Pero lo que quiero que os quede claro son los diferentes momentos o situaciones en las cuales utilizamos uno u otro. El pasado simple, cuando es una acción acabada en el pasado. Normalmente va con un adverbio de tiempo que indica cuándo se ha acabado. El used to y luego añadiendo el verbo principal que estamos utilizando es cuando es una acción que se solía hacer en el pasado. No te está diciendo ayer comí, sino yo antes comía en un restaurante, o yo antes jugaba al fútbol, o yo antes trabajaba en esa empresa, pero ya no es algo que hacías antes, pero que ya no lo haces. Esto es con used to y el verbo que indica la acción que hacías antes. Mirad, es con use y añadiendo una de. El verbo usar
y añadiendo una D. ¿Qué quiere decir? Solía. Yo solía hacer esto. El tercer caso, pasado continuo, es una acción en progreso en el pasado. Yo estaba comiendo, yo estaba leyendo. ¿Cómo se forma? Con el verbo to be en pasado y añadiéndole ing. El verbo to be, la primera persona, ya la damos hoy, es I was. Y la última es cuando hay dos acciones en el pasado, una que se da primero y otra que es anterior a esta. Perdón, posterior. La que se da primero, es decir, la más antigua, va en pasado perfecto. Yo había comido. Él me vio cuando yo había comido, cuando ya había comido, ya había terminado. ¿Cómo se forma? Con have, pero en pasado, had, y el participio del verbo que estamos utilizando, del verbo principal. I had already eaten, y already es ya. Y la primera parte va en pasado simple porque es algo que ha sucedido antes de la segunda acción. Primero yo termino de comer y luego mi amigo me ve. Vale. Bueno, pues entonces este es los tiempos pasados que os quería explicar y haremos ejemplos en las próximas, en el próximo vídeo y os iré explicando cómo se hace la negativa, cómo se hace la interrogativa y para que os vayáis acostumbrando a cuándo tenéis que utilizar cada uno dependiendo de la situación y dependiendo de lo que queráis expresar. Bueno, pues ya he terminado. Muchas gracias por verme. Espero que os haya quedado claro y hasta la semana que viene. Un beso a todos. Adiós.